Listo. Bueno, entonces, ahora sí creo. Entonces, ahora sí les voy a presentar pantalla. Ahí ya están viendo mi pantalla. No, todavía no. Mm. Ahora, Sí, Jess. Ahora sí. listo. Listo, bueno, entonces ahora sí empecemos por fin. Listo. Bueno, entonces el tema de hoy, vamos a trabajar sobre qué es Babilonia. Vamos a responder algunas preguntas respecto a este tema, a mirar algunos pasajes donde encontramos eh, las características de Babilonia. Vamos a identificar por qué se da la caída de Babilonia y vamos a ubicar esos eventos en una línea, ¿sí? Reconociendo en qué momento del mensaje se da esa caída. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a iniciar. Les voy a pedir el favor que estemos participando leyendo algunas de las citas, porque pues hay varias citas, pero básicamente nos vamos a centrar en dos textos, uno de Urias Smith y uno de un hermano Andrews. Em, ya les voy a dar pues como las fechas y las características de esas citas, pero básicamente son esos dos textos que vamos a revisar. ¿Listo? Entonces, inicialmente queremos identificar qué es Babilonia, ¿sí? ¿Qué lo constituye? Entonces, quiero que participemos y pensemos un poco qué nosotros entendemos por Babilonia. De pronto algunos ya lo tienen más claro que otros, pero la idea es que entre todos identifiquemos para nosotros qué es Babilonia, qué es lo que hemos comprendido que es. Cuando yo estaba, bueno, cuando estábamos en la iglesia adventista, se creía que Babilonia era todo el sistema gigantesco, el sistema religioso gigantesco que era el protestantismo apóstata. Ok, muy bien. Gracias, hermanita Marta. ¿Alguien más? Bueno, Pamela, ¿no? antes yo creía que Babilonia solo constituía la Iglesia Católica, las rameras, Ok. pero ya ahora se nos ha ampliado los conceptos. ¿Ahora qué crees que es? Ahora Babilonia es la unión Iglesia y Estado. Ok, listo. Bueno, entonces ya. ¿Puedo decir algo? Sí, ¿vale? Yo comparto de la hermana Liliana que antes también creíamos que era la Iglesia Católica, pero ahora si no estoy mal, lo que constituye a Babilonia son varias instituciones donde se ve la unión de Iglesia y Estado. O sea, no es solo una, sino muchas. Ok. ¿Y organizaciones de qué tipo, vale? O sea, instituciones como, o sea, entendemos que Babilonia, conforme vamos a ver este estudio, vamos a entender que son las instituciones, es decir, los protestantes, que son los que van a repetir lo mismo que hacía la Iglesia Católica, ¿no? Que es Muy bien. perseguir. Listo, vale. Muy bien, gracias. Entonces, sin embargo, digamos que podemos unir los conceptos que ustedes han dado y no solamente son organizaciones religiosas, sino que también es una forma de pensar, una forma de
de actuar que no solo está en los grupos religiosos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver algunas citas, tal vez no tengamos tiempo para leer todas, pero pues la idea es que iniciemos con estas, ¿sí? ¿Quién me quiere ayudar a leer esta? Si quieres te ayudo, pero quita el cosito ese como el mensaje, ¿no? ¿Cuál Ahí mensaje? se, ahí se ¿Este? oculta eso. Ah, ok, Sí. listo. ¿Qué constituye la caída de Babilonia? Lo que sostiene que la Babilonia del Apocalipsis es la ciudad de Roma, responden que la caída de Babilonia es la quema de Roma. Mientras que lo que hacen de Babilonia un símbolo de la iglesia de Roma solamente, responde que esta caída es la pérdida de su poder civil. La caída de la mujer de la bestia. Discrepamos de ambas posiciones, creyendo que la caída de Babilonia es una caída moral y que denota su rechazo como cuerpo por parte de Dios. Que la caída de Babilonia no es la quema de Roma, se desprende de los siguientes hechos. ¿La otra también? Ok, si quieres dejémoslo ahí y ya leemos la otra, porque es que esta cita no es la que sigue a esta, es parte del mismo texto, pero no es la que le sigue. Entonces, acá en estos cuadritos rojitos que van a encontrar en el transcurso de la presentación, lo que vamos a ver es como el análisis o las reglas metodológicas que está utilizando el anciano Parminder a medida que va tomando las citas. Entonces quise como ponerlo para que lo vayamos teniendo en cuenta. Entonces esta cita, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo, pues, ¿qué constituye la caída de Babilonia? Entonces nos dice dos cosas que no son. Dice, hay unos que sostienen que es la ciudad de Roma y piensan que su caída es la quema de esa ciudad, que esa ciudad fue quemada. Y él dice, eso no es en el texto. Luego nos dice, hay otros que piensan que es un símbolo de la iglesia romana, o sea, de los católicos, y que su caída es una pérdida de poder civil. Eso tampoco es. Y después de esta cita nos empieza a dar las razones por qué no es, por qué no son estas dos cosas. Y él está diciendo, la caída de, perdón, acá, ahora sí le damos Cindy, porfis. La naturaleza de las razones asignadas para la caída de Babilonia prueba que es una caída moral, porque ha emborrachado a las naciones con su vino. En otras palabras, es su maldad la que ha hecho que Dios la rechace. Ok, entonces acá nos está diciendo, primero en el ¿Yo anterior puedo texto, decir algo? sí, Perdón que te interrumpa. dale. No, es que antes, entonces, es que antes que pasara esta diapositiva, eso es lo que yo te iba a decir, que, o sea, Babilonia es como todo lo contrario a lo que nosotros creemos de Dios, no como pueblo de Dios. Sí, sí, tiene que ver también con ese carácter de Dios que se ha formado, porque tiene que ver con la bestia y la imagen de la bestia. Sí, entonces cuando nosotros no entendemos el carácter de Dios, que es lo que está pasando con las organizaciones religiosas, que creen no estar en Babilonia, pero realmente lo están, lo que está pasando es que no están entendiendo la palabra ni el carácter de Dios, ¿ya? Entonces acá lo que nos está diciendo que esa caída, que cuando en Apocalipsis nos dice caída, caída es Babilonia, nos está hablando desde un tema moral, no nos está hablando ni de la ciudad, no nos está hablando de que se perdió un poder civil, no nos está hablando de que una ciudad ha sido caída literalmente, sino que está hablando de una caída moral. Y acá nos está diciendo en esta frase, porque ha emborrachado a las naciones con su vino. Esta frase, las naciones con su vino, nosotros la encontramos en Apocalipsis 17 y en Apocalipsis 18. Y siempre nos habla de las naciones como algo plural. Entonces no podemos decir que Babilonia es, por ejemplo, la Iglesia Católica únicamente,
porque acá nos está hablando que son varias naciones. ¿Listo? Listo. Ya en otra cita vamos a identificar esta parte de acá, porque acá esta cita nos está hablando que es una caída moral, pero no nos está hablando específicamente que sean organizaciones religiosas, pero en otro texto más adelante lo vamos a poder identificar. ¿Listo? Tenemos otra cita acá. ¿Quién me ayuda a leerla, por favor? Yo, dice, por lo tanto, las investigaciones siguen naturalmente. ¿Qué significa el término Babilonia? ¿Cuál es su caída? ¿Cómo se cumple? En cuanto a la etimología de la palabra, aprendemos algo de las lecturas marginales de Génesis 10:10 y 11:9. El comienzo del reino de Nimrod fue Babel o Babilonia, y el lugar fue llamado así porque Dios allí confundió el lenguaje de los constructores de la torre. Y la palabra significa confusión. La palabra se usa aquí. Es que casi no veo, denme un momento y volteo la pantalla. Ahora sí. Significa confusión. La palabra se usa aquí en sentido figurado para designar el gran símbolo, ciudad del libro del Apocalipsis, probablemente con especial referencia a la significación del término y las circunstancias de su origen. Se aplica a algo en lo que, como especifican en su principal característica, puede escribirse la palabra confusión. Solo hay 3 posibles objetos a los que la palabra puede ser aplicada, y estos son: 1. El mundo religioso apóstata en general; 2. La iglesia papal en particular; y 3. La ciudad de Roma. Al examinar estos términos, primero mostraremos lo que Babilonia no es. Urias Smith. Gracias, vale. Entonces, el texto anterior era de Andrews y este texto es de Urias Smith. ¿Listo? Lo que está haciendo acá Urias Smith es primero identificando de dónde surge el término y dónde son las primeras veces que es mencionada en la Biblia esta palabra, y entonces nos lleva a Génesis 10:10, donde dice que fue el comienzo del reino de Babel, y a Génesis 11:9, donde nos está diciendo pues el momento en que se confunden las lenguas, ¿sí? Entonces él hace un barrido inicialmente por esto y luego nos dice el mismo concepto que maneja Andrews. Entonces está acá en el final del párrafo. Dice, hay 3 posibles objetos a los que la palabra puede ser predicada, y estos son el mundo religioso apóstata en general, un mundo religioso apóstata en general, la iglesia papal, o sea, acá la iglesia papal en particular, o la ciudad de Roma. O sea que el mundo religioso apóstata en general sería acá Babilonia, ¿sí? Entonces, 46 años, mentiras, sí, 42 años después de que Andrews da esta declaración, la que vimos en la anterior diapositiva, Urias Smith hace ahora esta declaración y los conceptos siguen siendo el mismo. Ellos siguen manifestando que no es la Iglesia Católica particularmente, sino que son un mundo religioso en general, es decir, que une varias iglesias, ¿sí? Entonces, algo que se cuestionaba o que debemos cuestionarnos es por qué nosotros hemos creído que Babilonia corresponde solamente a la Iglesia Católica, si ya estos 2 autores habían aclarado que no era así, ¿ya? Vamos a ir desarrollando estas ideas. Entonces, no sé si alguien tiene a mano para que lea Apocalipsis 18:3. Una pregunta. Dime. O sea, que es que los hijos de la ramera, las hijas, eso no se debe usar. Sí, ya lo vamos a explicar. Ya lo vamos a explicar, y vamos a explicar cómo lo debemos comprender. ¿Listo? Ok. Ya vamos para allá. Apocalipsis 18:3, ¿alguien dice? ¿Alguien sabe? Yo la tengo. Gracias. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites.
Listo. Gracias, Cindy. Entonces acá en Apocalipsis 18:3 nos está hablando no de una nación, sino de todas las naciones. Y nosotros hemos entendido como iglesia adventista que todas las naciones siempre hemos dicho, no, eso es el papado, pero está mal, porque no es el papado únicamente, ¿sí? Tengamos la palabra siempre presente, únicamente, porque sí hace parte del papado, pero no es únicamente el papado. Y el texto lo dice claramente porque nos habla de varias naciones, nos habla en plural. Y esto tiene una influencia importante para que nosotros entendamos, comprendamos cómo se va a dar la ley dominical en nuestro tiempo. Si nosotros identificamos quién es Babilonia realmente, vamos a comprender que la ley dominical no es que el papado va a convencer a las Naciones Unidas de sus dogmas, porque no es el papado el único que tiene que convencer de sus dogmas, sino que es Babilonia como tal. Pero Sí, cuando, ay, perdón. tranquila, vale. Pero cuando hablas en la ley dominical ya entendemos que son los protestantes, son las hijas de la ramera, que tienen el mismo pensamiento que tenían antes, cuando antes la Iglesia Católica perseguía, ¿no? Exacto. Entonces, cuando nosotros comprendemos que Babilonia no está constituida únicamente por el papado o por la iglesia católica, la iglesia romana en particular, nosotros podemos, es un argumento más para identificar cómo va a ser esa ley dominical y que nosotros no podemos pensar o esperar hoy que el papado, que la Iglesia Católica tenga semejante influencia sobre todo el mundo, porque la ha perdido, no la tiene en este momento. Entonces, es un argumento más para identificar que la ley dominical no se va a dar como nosotros inicialmente creíamos. ¿Sí? Entonces, clarificar estos conceptos nos ayuda también a entender los hitos de nuestra línea. ¿Ya? Es que cuando es la cosecha de los netineos, que es en la ley dominical, o sea, niega el hito y después viene ese periodo de tiempo que es la cosecha de los netineos. O sea, ahí es cuando se aplica el versículo, ¿cómo es que? Sal de ahí, pueblo mío, ¿no? Sí, Que ya lo vamos. ha caído la gran Babilonia. Sí, O ya lo sea, vamos está a. llamando a lo que piensan diferente a cómo ha caído la parte moral de todas las personas. Exacto. Ujú. Exacto. Y ya vamos a ubicar esas palabras del versículo en una línea para que nosotros también podamos identificar en qué momento estamos, ¿sí? Pero sí, es así como tú dices. Bueno, hay otro texto donde también encontramos que nos habla de la caída de Babilonia y de Babilonia. Está en Apocalipsis 17, del 3 al 5. ¿Quién me puede, por favor, ayudarme a leer? Ay, voy a quitar un poquito acá porque, espérenme un momentico porque creo que alguien va a entrar. Ah, el hermano de Edison. Hola, hermano de Edison, bienvenido. Buenas Yo tardes, tengo, hola, yo tengo la cita, si quieres darle otra vez, Sí, como porfa. tengo esto abierto. Listo. Ya están viendo en mi pantalla nuevamente la diapositiva, ¿cierto? Sí, del 3 al 5. Sí. Y me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente en un nombre escrito un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ok, gracias. Entonces ahí entramos en el texto que tú estabas preguntando ahorita, Cindy, de que cuando hablamos de la mujer y de las hijas, y acá Sí, vamos a empezar a identificar una regla que, que se usa en la Biblia cuando se habla también de parábolas. Y nosotros identificamos que la Biblia toda es una parábola, ¿ya? Entonces, vamos a leer esta cita que está acá al lado para tener mayor claridad y entrar a aclarar
el tema de la mujer y de las hijas. ¿Quién me puede ayudar a leerla, por favor? Yo, Yo. Jess. Ah, bueno. No, dale. Dale tú, Ari. Ok, dice. Babilonia no está. Ay, esperen un momentito, ya, ahora sí. Babilonia no está confinada a la iglesia romana. No se niega que esta iglesia es un componente muy prominente de la Gran Babilonia. Las descripciones del capítulo 17 parecen aplicarse muy particularmente a esa iglesia, pero el nombre que lleva en la frente, Misterio Babilonia la Grande, la madre de las rameras y abominaciones de la tierra, revela otras conexiones familiares. Si esta iglesia es la madre, ¿quiénes son las hijas? El hecho de que se hable de estas hijas muestra que hay otros cuerpos religiosos, además de la iglesia romana, que están bajo esta designación. Entonces, gracias, Vale. Esta cita nos está corroborando lo que hemos estado hablando a través de estas dos diapositivas anteriores, donde identificamos que Babilonia no se ha comprendido solamente para designar a la iglesia romana en particular, ¿sí? Sino que acá en Apocalipsis 17 estamos hablando de una madre y de unas rameras, ¿cierto? Entonces vamos a identificar cómo podríamos llegar a a identificar. Bueno, entonces para identificar cuáles son las madres, cuál es la madre, cuáles son las hijas, nosotros vamos a tener en cuenta una regla que se aplica en la Biblia, una herramienta que se utiliza, y es que esta regla metodológica que está acá, un símbolo puede tener varios significados, ¿sí? Pensemos en un símbolo que tenga varios significados. Entonces voy a proponer león, ¿no? el león. Ahí lo puse para que Sí, pensáramos en alguno. De pronto, si no es te que yo gusta. lo vi, yo le dije sí, león, pues me acordé del león de David, ¿no? De la tribu de David. Pero entonces no Exacto. me acordaba cuál era el otro significado. Ok, entonces cuando nosotros vamos a Apocalipsis 5:5, nosotros encontramos al león siendo un signo, un símbolo para Jesús, ¿sí? Pero si nosotros vamos a otro texto bíblico, encontramos que ese mismo símbolo, que es el león, tiene el significado de Satanás, ¿sí? Entonces, un mismo símbolo, ese mismo león, es usado en la Biblia para representar diferentes figuras, inclusive figuras que son opuestas, porque el león en algunos textos bíblicos nos puede referir a Jesús y en otros textos bíblicos nos puede referir a Babilonia, ¿ya? Entonces, cuando nosotros decimos un símbolo puede tener varios significados, nos referimos a eso. Pero como nosotros también estamos llevando esto a un tema de parábolas, nosotros decimos, lo podemos ver también en la Biblia, varios símbolos, quiero decir, por ejemplo, ahora lo vamos a ver en el ejemplo del dragón, la bestia, el falso profeta, son símbolos, también pueden tener un solo significado. Y esto es lo que comprendemos que pasa con la mujer y las hijas que nos menciona Apocalipsis 17, 3, 5. Entonces, Apocalipsis 17, 3, 5 nos habla de una mujer y unas hijas. Si nos habla de que esa mujer tiene unas hijas, pues es una madre, la madre y las hijas, ¿cierto? Y nosotros hemos entendido que nos dice que no solo se refiere a la iglesia romana. Entonces, esas hijas también deben tener la misma característica que esa madre, que es esa madre, la característica más prominente que podemos ver es que es una organización religiosa, que hace parte de un cuerpo religioso, ¿sí? Entonces, esa madre y esas hijas son dos símbolos diferentes, pero yo veo que si la madre es la iglesia romana y las hijas son otras organizaciones religiosas, lo que me está demostrando es que esos dos símbolos, madre e hijas, tienen un mismo significado, que es
Babilonia, ¿sí? Entonces, nosotros podremos decir que esa mujer es las dos cosas, el protestantismo y el catolicismo, ¿sí? Esto lo estamos haciendo mediante la enseñanza por parábolas, pero no es algo que esté desligado a lo que ya hemos leído en estas otras citas, donde dice que no se refiere solamente a la iglesia romana en particular, sino que nos está hablando de varias naciones. Y entonces, mediante esta metodología, nosotros entendemos que esas varias naciones son el protestantismo y el catolicismo, que están las dos representando un mismo símbolo, un mismo significado, perdón, estos dos símbolos están representando un mismo significado que es Babilonia. ¿Ya? ¿Queda claro eso? Sí, Jess. Listo. Entonces, vamos a Sí. seguir. Vamos a leer otro texto que nos va a ayudar a confirmar lo que hemos estado diciendo. ¿Quién lo quiere leer? Yo, Jess. Dale. Babilonia, bueno. Babilonia se llama mujer. Una mujer usada como símbolo significa iglesia. La mujer del capítulo 12 se interpretó como una iglesia. Indudablemente la mujer del capítulo 17 debe interpretarse como significado también una iglesia. El carácter de la mujer determina el carácter de la iglesia representada. Una mujer casta que representa una iglesia pura, una mujer vil que representa una iglesia impura o apóstata. La mujer Babilonia es ella misma una ramera y madre de las hijas como ella. Esta circunstancia, así como el nombre en sí, muestra que Babilonia no se limita en un solo cuerpo eclesiástico, sino que debe estar compuesta por muchos. Deben abarcar todo de una naturaleza similar y representar a toda la iglesia corrupta o apóstata de la tierra. Esto quizás explique el lenguaje de Apocalipsis 18:24. Ok, gracias, Jessita. Listo, entonces acá nuevamente nos está invitando a considerar que cuando hablamos de esta mujer, no se está refiriendo a un solo cuerpo eclesiástico, ¿sí? Sino que está compuesto por muchas organizaciones que tienen esa misma característica, porque son hijas de esa mujer, ¿sí? Listo. Entonces, yo creo que hasta aquí nos queda claro qué constituye Babilonia, ¿sí? Hablamos de que es una organización religiosa y las características que encontramos en Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18 nos llevan a entender que es una organización religiosa que no solo está fundada en la iglesia romana, sino que involucra a otras organizaciones religiosas. ¿Listo? Bueno, Y acá también las naciones, ¿no? Las que se emborrachan con ella. las naciones que se emborrachan con ella, porque ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, el vino de Babilonia, que ya vamos a identificar también a qué se refiere, ya no, de ese vino, quienes dan de beber de ese vino, no solamente son las organizaciones religiosas, sino que ya está impregnado en muchos escenarios del mundo, ¿sí? En muchos gobiernos, y eso es lo que realmente ha embriagado a las naciones, ¿ya? Porque ya no está en el liderazgo de una organización religiosa, sino es algo que ya ha sido aceptado por muchas entidades, por gobiernos y también por la sociedad. Bueno, entonces acá vamos a ver otro ejemplo de que un símbolo puede tener más de un significado y varios símbolos pueden tener un solo significado, ¿sí? Entonces, eso lo encontramos también en esta simbología del dragón, la bestia y el falso profeta. Y cuando nosotros hablamos del continuo y nos referíamos solamente al papado como el continuo, estábamos haciendo una interpretación parcializada porque el protestantismo,
cuando llegan los protestantes a Estados Unidos y son ellos quienes construyen un documento que va a regirles, como es la Constitución está llena de concesiones y quienes hicieron ese documento no fueron los católicos, ¿cierto? Sino fueron hombres que precisamente huyeron del papado, pero llevaban consigo esa mentalidad de esa bestia, ¿sí? Entonces, nosotros lo que podemos identificar acá es que estos símbolos, dragón, bestia y falso profeta, nos están representando también a la madre y a sus hijas, que son el papado y el protestantismo, ¿ya? Bueno. Miremos acá una cita más. Bueno, hay algo que nosotros tenemos que tener claro y es que dentro del adventismo y también FFA siempre pues se ha enseñado que el catolicismo y el protestantismo son dos organizaciones separadas. Y lo que nosotros estamos haciendo al presentar este postulado es entender que no están separadas, sino que hacen parte de un solo cuerpo que es Babilonia. ¿Listo? ¿Quién me quiere ayudar con esta cita que está acá? Yo. Dale. ¿Cuál de las dos? Solo hay una, vale, esta, la que está acá en el de azul. Ah, ok, sí, es una cita, perdón. Dice, en el momento del mensaje del primer ángel, el pueblo de Dios estaba en Babilonia, porque el anuncio de la caída de Babilonia y el grito, salid de ella, pueblo mío, se hace después de que se haya escuchado la primera proclamación. Aquí también tenemos un testimonio decisivo de que Babilonia incluye tanto a las iglesias protestantes como a las católicas. Listo. Y estos testimonios, Andrews escribió sobre los 46 años de historia desde 1798 hasta el 44, de lo que estaba pasando en ese momento. Y él es reiterativo en que no solo incluye a la Iglesia Católica, sino también a las iglesias protestantes. ¿Listo? Y nosotros identificamos también que Elena G. White hace un modelo similar cuando habla de que las iglesias protestantes fueron quienes cerraron sus puertas en 1840, ¿sí? Al mensaje, ¿sí? Entonces, digamos que son elementos adicionales que podemos revisar para identificar que no solo se está hablando de la iglesia romana, ¿ya? Bueno, la otra pregunta que queremos responder en este estudio es ¿por qué cae? ¿Por qué cae Babilonia? ¿Por qué se da su caída? Bueno, no sé, alguien más que me la ayude a leer, si nos toque repetir muchas veces porque son varias citas. Si quieres yo. Dale. La causa de la caída de Babilonia se establece así. Ella hizo beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Su fornicación fue su unión ilegal con los reyes de la tierra. El vino de esto es aquel con el que la Iglesia ha intoxicado a las naciones de la tierra. Solo hay una cosa a la que esto puede referirse, la falsa doctrina. Esta ramera, como consecuencia de su unión ilegal con los poderes de la tierra, ha corrompido las verdaderas puras de la Biblia y, con el vino de su falsa doctrina, ha intoxicado a las naciones. Unos pocos ejemplos de su corrupción de las verdades de la Biblia deben ser suficientes. Listo. Entonces, acá identificamos dos elementos que son importantes y es que nos habla de que la fornicación es la unión ilegal con los reyes de la tierra y lo que mencionaba, creo que la hermana Liliana, unión iglesia y Estado. Y el vino
son las doctrinas conservadoras de la América protestante. No es algo que dice literalmente acá, sino acá nos está hablando de que el vino son las doctrinas falsas, ¿sí? Y nosotros a medida que hemos hecho otros estudios hemos identificado cuáles son esas doctrinas falsas. Inclusive les he mencionado que desde el mismo inicio de Estados Unidos, siendo la tierra gloriosa, quienes construyen el documento bandera, que es la Constitución, son los protestantes, ¿sí? No es el catolicismo. Y aun cuando se construye ese documento que está llena de concesiones, de arbitrariedades contra la población, contra los esclavos, contra las mujeres, contra las personas negras, fueron los protestantes quienes escribieron ese documento, ¿sí? Y ya tenían consigo, ya llevaban consigo esa mentalidad babilónica, ¿listo? Esas doctrinas conservadoras y falsas, ¿listo? Bueno, yo no sé si vamos a alcanzar, quizás sí. ¿Cuándo se da la caída de Babilonia? Entonces aquí vamos a empezar a hacer un barrido por algunas citas y vamos a empezar a construir una línea para identificar en qué momento nos encontramos. ¿Listo? Bueno, esta primera cita fue escrita en 1890. ¿Quién me la puede ayudar a leer? Si quieres. Dios ha dado a los mensajes de Apocalipsis 14 su lugar en la línea de la profecía, y su trabajo no cesará hasta el final de la historia de esta tierra. Los mensajes del primer y segundo ángel siguen siendo verdaderos para este tiempo y deben correr en paralelo con lo que se sigue. El tercer ángel proclama su advertencia con una voz fuerte. Después de esto, dijo Juan, vi otro ángel bajar del cielo con gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. Esta iluminación, la luz de los tres mensajes se combina. Ok, entonces ustedes saben que nosotros cuando queremos ahondar en un texto, identificamos y siempre se nos pregunta cuál es la palabra más importante. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería la palabra más importante de este texto que acabamos de leer? Mensaje. Mensaje de Cindy. ¿Quién más? O sea, es lo que tiene resaltado, ¿no? O sea que yo lo que entiendo es que cuando llega un mensaje igual y llega a nosotros también corren en paralelo. Entonces, la palabra que yo sugiero es siguen siendo, siguen siendo, siguen siendo, continúan siendo, porque él nos está hablando de Apocalipsis 14, nos está hablando de Apocalipsis 14 y nos habla de 3 mensajes, 1, 2 y 3, ¿cierto? Sí. Y nos dice que que los mensajes del primero y del segundo ángel siguen siendo verdades para este tiempo. ¿Para cuál tiempo? Pues el tiempo en que fue escrita la cita, ¿cierto? Y eso fue en 1890, o sea que hasta el mensaje del tercer ángel ya había pasado. Entonces, él dice que aún estos mensajes del primero y del segundo siguen siendo una verdad presente para el tiempo en que ella está escribiendo esa cita, ¿sí? Y al final, acá me dice, después de esto, o sea, después de estos 3 mensajes, me cita un texto que está en Apocalipsis 18, que es, dijo Juan, vi a otro ángel bajar del cielo con gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. Este mensaje, ¿dónde lo encontramos? En Apocalipsis 18, 1. Cuando nosotros cogemos este texto, cualquier texto, la invitación es a que dibujemos en una línea lo que se nos está narrando y el tiempo, identificar las fechas para identificar si lo ponemos antes del texto o después
y cómo vamos a ir armando la línea. Entonces, acá ella está comparando Apocalipsis 14, me está hablando de Apocalipsis 14 y luego me cita un texto de Apocalipsis 18 y me dice que el texto de Apocalipsis 18 se da después, después de estos tres mensajes. Entonces, básicamente la gráfica sería esta, ¿cierto? Un mensaje, dos mensajes, el tercer mensaje, ella escribe en 1890 y dice que después de estos tres mensajes viene un ángel, viene el ángel de Apocalipsis 18 que me dice que va a bajar del cielo con gran poder y va a iluminar la tierra con su gloria. ¿Sí? ¿Es claro? Sí, ¿O no? bueno, yo sí entendí. Los demás. Es claro, Jess. Ok. Listo. Entonces vamos a mirar otra cita para ir armando, ir completando más esta línea. Esta está un poquito más larga, pero la vamos a leer hasta aquí, hasta religioso, hasta acá este punto. Yo. Vale. Este pasaje de las Escrituras señala un momento en que se repartirá el anuncio de la caída de Babilonia, tal como hizo el segundo ángel de Apocalipsis 14, con la mención adicional de la corrupción que han estado entrando en las diversas organizaciones que constituyen Babilonia. Desde que este mensaje se dio por primera vez en el verano de 1844, aquí se describe una terrible condición del mundo religioso. Ok, entonces acá nos está dando varias anuncios importantes para diligenciar para terminar de llenar nuestra línea. Uno nos está diciendo que el segundo mensaje, desde que ese mensaje está hablando del segundo ángel, desde que ese mensaje se dio por primera vez en el verano de 1844, o sea que ya podemos empezar a poner acá fechas que no se contradicen con otras citas que ya hemos estudiado. Primer mensaje 1798, segundo mensaje verano de 1844, tercer mensaje 22 de octubre de 1844. Esta cita es escrita en 1911, o sea que acá podemos poner también 1911 y aún estas dos citas de acá no se habían cumplido. Y nos está diciendo que Apocalipsis 18.2 va a repetir el anuncio de Apocalipsis 14. Y si nosotros leemos el texto, no sé si queremos ir al texto, pues identificamos que los dos textos nos están hablando de lo mismo. No sé si quieren que nos tomemos el tiempo de leerlo o ya lo relacionamos. Podemos leer Apocalipsis 14, 7 y Apocalipsis 18, 1 y 2. ¿Quién lo tiene? Apocalipsis 14:7. 7, creo que 7, ¿dónde está el mensaje del segundo ángel? ¿Me ayudas ahí? Diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Esa es la del Y primer adorad ángel. a aquel hijo. La del segundo. Creo que es entonces el versículo 9. Dice que el tercer ángel siguió, no, ese es el tercero, el otro es el 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de furor de su fornicación. Eso, esto es Apocalipsis 14, versículo 8. El mensaje Sí. del segundo ángel. Ahora miremos Apocalipsis 18, 1 y 2. 1 y 2. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ok, entonces acá lo que nos está diciendo el texto es que Apocalipsis 14.2 es
ese mensaje se dio por primera vez en el verano de 1844 y que Apocalipsis 18, 1 y 2 es una repetición de ese mensaje. Y nosotros lo vemos fácilmente en el texto, está hablando nuevamente y está repitiendo las palabras de Apocalipsis 14, ha caído Babilonia, ¿ya? Si tienes ahí el texto, 18:4. sí, por favor. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de su pecado, no recibáis parte de sus plagas. Ok. Acá en Apocalipsis 18:4 nos está hablando de otra voz, de otro ángel, ¿sí? Que no es ninguno de estos, ¿sí? Acá me está diciendo este texto, esta es la repetición del segundo mensaje y acá hay otra voz, ¿listo? Otra voz que llega a acompañar a este ángel, ¿sí? Entonces, para completar nuestra gráfica, simplemente podemos poner acá 1911 y adicionamos esta otra voz que la encontramos en Apocalipsis 18:4, ¿sí? Bueno, espero que vayamos entendiendo. Listo. ¿Qué cosas quiero que de pronto revisemos aquí? Recopilando un poco lo que ya nos han dicho los textos. Se me descuadró acá la gráfica, perdón, estoy acá. Este texto, estos dos textos que hemos leído han sido escritos después de 1888, que es un momento, una historia de falla, que nosotros ya lo hemos estudiado. Recordemos entonces que estos mensajes siguen siendo verdad presente, ¿sí? Y nos está hablando del segundo, la repetición del segundo mensaje angelical y nos dice que hay otra voz que se une a ese mensaje, ¿sí? Ok. Pero entonces nos está hablando de la repetición del segundo ángel. Y entonces, ¿qué pasa con el primer ángel? También se repite la voz del primer ángel. Si tienes ahí el texto, Cindy, de Apocalipsis 14:7, ahora sí. ¿De qué nos habla el primer ángel? 14:7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ok, nos está hablando aquí de que debemos temer y darle gloria porque viene un evento. ¿Cuál es ese evento? Juicio. Un juicio que nosotros identificamos y la hermana Elena G. de White identifica como un juicio investigador, ¿sí? Y acá hacemos referencia de que como esto es una historia de falla, este es un juicio investigador, no es un juicio ejecutivo, ¿sí? Ese juicio investigador se repite acá, sigue siendo verdad presente para nosotros acá. ¿Ustedes Sí. qué dicen? ¿Y de qué manera? ¿Qué juicio investigador nosotros estamos viviendo entonces en este hito? ¿Cómo Porque es si la pregunta otra vez? acá nosotros decimos que hay un juicio investigador de los muertos, pero me dice que este mensaje sigue siendo verdad presente. Ese mensaje del primer ángel, ¿cómo lo podríamos ver nosotros acá? ¿Cómo sería ese juicio? Porque el primer mensaje me dice que temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y si yo digo que se repite acá, entonces, ¿cuál es ese juicio? Si acá ya hubo un juicio investigador. Pero ese juicio investigador no es para los vivos, ¿no? ¿El cuál? El primero, el de que tú señalas como el Este es un juicio 1840, investigador ¿para quiénes? para los muertos. Para los muertos. Y acá como este mensaje sigue siendo verdad presente, es un juicio investigador para los
Vivos. para los vivos, ¿ya? Entonces, nosotros vemos la repetición no solo del segundo ángel, sino también vemos la repetición de que lo que nos están diciendo las citas sigue siendo verdad presente para nosotros. Estos dos mensajes, aunque ya pasaron, aunque ya se dieron, para nosotros en nuestras líneas sigue siendo una verdad presente, ¿sí? Y nosotros lo vemos en el hito de ley dominical con el juicio investigador de los vivos. ¿Listo? Voy a leer esta cita yo. Dice, en el momento del mensaje del primer ángel, el pueblo de Dios estaba en Babilonia, porque el anuncio de la caída de Babilonia, el grito, salid de ella, pueblo mío, se hace después de que se haya escuchado la primera proclamación. Entonces, ¿qué me está diciendo? En el momento del mensaje del primer ángel, acá está el mensaje del primer ángel, el pueblo de Dios ya estaba en Babilonia, es lo que estábamos diciendo, ¿cierto? Desde que llegan los protestantes a Estados Unidos, aunque ellos salen de Europa, huyendo de unas doctrinas, llegan a Estados Unidos, que se supone que es la tierra gloriosa, pero ellos ya llegan con ¿Doctrinas? con unas doctrinas, exacto, con unas doctrinas, y ya estaban en Babilonia. A pesar de que estaban llegando a la tierra gloriosa, ya venían con ese pensamiento, ya estaban cargadas de ese vino, ya bebían de ese vino. Y por Yo eso tengo acá, una pregunta. sí, dime. Pero en ese momento todavía no se habían cerrado las puertas para los protestantes. No, O sea, ahí todavía los protestantes todavía no eran la Babilonia. Porque todavía no estaban formados, estaban iniciando. No, es que ya estaban formadas porque los protestantes vienen Ah, desde sí, ya estaban antes. formados, sí, Lo que yo perdón. quiero decir es que siempre hablamos que él pierde su cuerno, la tierra gloriosa, y el cierre es después de 1844, y ahora ya digo que 40. O sea, de pronto lo que ellos tienen de la Babilonia es como lo que también estudiamos del toro Apis, no tienen el carácter. O sea, de pronto exacto. no tienen la forma, pero sí tienen el carácter de todas esas doctrinas falsas, Sí, de recuerden ese que vino. estamos hablando es de símbolos, ¿cierto? Acá estamos hablando de Sí. símbolos. Y entonces, como estamos hablando de símbolos, estamos diciendo eso que tenía esa madre, que era, que nosotros ya lo hemos visto también con el estudio de Calvino y todos estos reformadores, ellos, a pesar de que se quería romper con esas doctrinas, siempre se llevaba una carga de esas doctrinas como una maleta que se ha venido llevando y se ha venido trasteando durante mucho tiempo. Entonces, nosotros decimos acá, ellos salen de Europa huyendo de una doctrina opresora, de una falta de libertad de culto, pero se llega acá y se trae esa maleta, ¿sí? Entonces, en el momento en que se da este mensaje del primer ángel, ya estaban en Babilonia, ya el pueblo de Dios estaba en Babilonia, porque esas son maletas que se han cargado durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces, cuando se da, acá dice, porque el anuncio de la caída de Babilonia y el grito salir de ella, pueblo mío, se hace después de que se ha escuchado, o sea, ya para que nos digan salga de ella, pueblo mío, es porque estamos en Babilonia, ¿sí? Para decir salga de ahí es porque usted está dentro, ¿sí? Entonces, digamos que es lo que nos quiere ilustrar este texto, ¿ya? No sé si tienen alguna otra observación en esta línea. Bueno, entonces acá está lo que estábamos hablando. Salir de Babilonia no es solamente salir de Europa y venir a América, porque quizás salgan de allí geográficamente, ¿cierto? Salieron del lugar, pero no del carácter, no de la forma experiencial, y se mantienen aferrados a sus ideas en sus mentes y en sus corazones, ¿sí? Yes. Dime. Eso me hizo acordar de algo que dijo Tess ayer, frente de que las mujeres que salen de estos pueblos islamistas y vienen a Occidente van a encontrarse con lo mismo de lo que están huyendo.
Me hice acordar de eso. Sí, sí, es verdad. No lo había relacionado, sí. Ok, listo. Vamos a ir, yo acá ya puse la línea como más completa. Le damos esta cita para identificar otros elementos que vamos adicionando acá a la gráfica. ¿Quién me puede ayudar? Yo no puedo ver quiénes están en la sala. Yo, No sé. Milles, Bueno, si quieres. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, limpió el templo de su profanación sacrilega. Casi el último acto de su ministerio fue limpiar el templo de nuevo. Así que en la última hora para la advertencia del mundo se hacen dos llamadas distintas a las iglesias: el mensaje del segundo ángel y la voz oída en el cielo: salid de ella, pueblo mío, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades. ok, entonces acá nos habla de dos pasos en los que se hace ese llamado, ¿sí? El primer paso nos dice que Babilonia ha caído y el segundo paso nos dice que debemos salir de ahí, ¿sí? Entonces, lo que proponemos aquí es que este Babilonia caído nos habla de la ley dominical, ¿sí? Y si nosotros ponemos esto en la línea que nosotros manejamos de los 144.000, nosotros vemos acá una dispensación, la ley dominical, ¿sí? Y vemos que hemos estudiado ya Boston, Concord y Exeter, ¿sí? Entonces acá Babilonia cae en Boston, es la ley dominical, y acá el llamado a salir es en el fuerte clamor, que sería Concord, ¿ya? Tenemos aquí que en la ley dominical, o sea, vemos acá los tres ángeles que siguen realizando su labor, ¿cierto? Porque en el fuerte clamor, el tercer ángel es el empoderamiento del tercer ángel. Vemos que Apocalipsis 18 es la repetición del segundo ángel y también identificamos que el primer ángel sigue teniendo un papel porque estamos hablando también de que todavía estamos o que se pasa nuevamente por un juicio investigador. ¿Listo? ¿Es claro eso? Creo que sí. Sí, Ya, terminé, pensé que me faltaba otra. Listo. Entonces lo que hicimos fue a través de varias citas, de que no son una comprensión nueva, el entender que Babilonia no es la iglesia romana, ¿sí? Exclusivamente, sino que tiene una relación específica con las otras organizaciones religiosas y que no estamos hablando de algo, de una caída literal de una ciudad o de la unión en nuestro tiempo, por ejemplo, de las Naciones Unidas con el papado, sino que estamos hablando de un tema moral donde hemos cargado una serie de doctrinas de esa ramera, de esa mujer ramera, de esa madre, y que hasta nuestros días seguimos cargando. Y nosotros hemos identificado que esas falsas doctrinas de las que están bebiendo todas las otras iglesias y hoy en día todas las naciones tienen que ver con ese sexismo, con ese nacionalismo y con ese homofobia, ¿sí? Es un vino que fácilmente podemos identificar que todas las iglesias han estado bebiendo, ¿sí? Es fácilmente reconocible y en base a eso también podemos identificar que la ley dominical no es como nosotros lo esperábamos, que la realidad nos está mostrando que esa ley dominical se dirige a,
a entender cómo es que está funcionando Babilonia, y entonces cuando nosotros entendemos cómo está funcionando Babilonia, qué doctrinas falsas está llevando Babilonia, podemos entender cómo sería este hito acá de la ley dominical, ¿ya? No sé si tienen algún comentario, algo que quieran aportar. Con este estudio y con esa explicación, pues se tumba eso de, es que ahora no recuerdo bien, pero, o sea, ¿no te acuerdas que nosotros antes decíamos que Apocalipsis 18 bajó en el 11 de septiembre? Eso iba a tener que ver con la Babilonia fuerte, ¿no? Sí, nosotros decíamos que el ángel de Apocalipsis 18 había bajado en el hito del 11 de septiembre del 2001. Y nosotros Está mal. entendemos, está mal. Nosotros entendemos ahora que es acá en este hito de ley dominical, ¿ya? Sí. Jess, yo tengo una pregunta. Sí. Primero que me entiendan todos que estoy totalmente descontextualizado y hay como dudas muy sueltas, pero cuando tú dices de las falsas doctrinas, específicamente sexismo, racismo, ¿de dónde sacan eso? O sea, sí, o es muy amplia mi pregunta. Pues sí es amplia, pero a ver, bueno, no sé si quizás, si ustedes me pueden ayudar, me ayudan. Pero nosotros ayer por lo menos estábamos estudiando, o bueno, nosotros hemos estudiado un tema que se llama la línea de restauración, ¿sí? Y nosotros entendemos, ayer con lo que hablaba la anciana Tess, ella hacía, a ver, espérate, trato de concretar porque nosotros entendemos que cuando hablamos de la línea de restauración hay pecados que se han ido introduciendo en este mundo, que son cosas que Dios ha permitido, pero que no son cosas que Dios quiere, ¿sí? Y uno de esos, que es el primer pecado, digamos, de Eva, a través de la desobediencia, con esa desobediencia, la primera consecuencia de esa desobediencia es un tema de sexismo, ¿sí? Es un tema de que el hombre esté enseñoreado sobre la mujer, ¿sí? Y ayer también estudiábamos, bueno, que el segundo pecado, que es de Caín, tiene que ver con el tema de las De la formas, adoración. de las formas de adoración, y eso tiene que ver también un tema de desobediencia que trae consigo como consecuencia un tema de nacionalismo. Y con Cap, ¿es Cap? Can. Can, es Can, sí, Can. Entra la esclavitud, o sea, cada pecado ha traído como una consecuencia, ¿sí? Pero el plan original de Dios no era ese, ¿sí? Entonces nosotros a través de esa línea y de muchas otras hemos identificado que eso no era el plan de Dios, ¿sí? Y que Dios ha ido a través de una línea como esta, hemos estudiado que Dios ha ido restaurando, porque ya vamos a llegar, cuando empezamos acá en la línea, empezamos en el Edén, pero acá volvemos, si nosotros hacemos la línea completa, acá volvemos a un Edén, nuevamente, ¿cierto? Porque es lo que estamos buscando. El cielo, todos estamos buscando eso. Entonces nosotros vamos a ver que en la línea empieza de una manera y con el pecado van entrando ciertas circunstancias, pero que acá en el Edén nosotros vamos a llegar nuevamente a este estado inicial. Y a través de esta línea lo que Dios va haciendo es quitando y ayudando a restaurar todo eso que entró en consecuencia del pecado. No sé si estuvo muy enredado, si alguien me ayuda también a explicarlo. Edison, ¿y tú más o menos sabes lo del quiasma? No, por eso al principio contextualicé y dije que yo estoy muy descontextualizado, entonces, pues por eso no,
Mi Sí, pregunta, y por porque eso pregunté si era muy amplia, ¿no? Yo sé que yo no, después puntualmente haré la pregunta, pero muchas gracias, Jess. Sí, quizás no sea tan claro, pero sí es como el tema de que cada pecado ha traído una consecuencia, pero ese no es el plan de Dios para nosotros y hoy, y bueno, a través de la historia se ha ido restaurando eso y bueno, lo vimos en la historia de la guerra civil, como Dios eh, terminó con ese pecado de la esclavitud y se ha ido trabajando en también restaurar el papel de la mujer en la historia, ¿sí? Pero pues nosotros lo vemos a través de eventos externos y también de eventos internos, entonces pues sí es un poco como ir ahondando en algunos otros estudios que hemos realizado. Pero pues a grandes rasgos es eso, es que es una línea de restauración y Dios está restaurando a su pueblo, llevándolo a lo que Él quiere que sea. Y entendemos que no quiere que haya un señorío del hombre sobre la mujer, por ejemplo, sino que fue una consecuencia del pecado, o sobre otro hombre. o sobre otro hombre, o sobre otra nación. A pesar de que en la Biblia se habla de esclavitud, nosotros hoy decimos que no, que la esclavitud está mal, lo hemos entendido, pero pues nos faltan entender otros temas. Bueno, no sé Igual las si, falsas doctrinas de la católica siempre van a ser las falsas doctrinas, ¿no? El milenio temporal y todas esas doctrinas de los protestantes, por ejemplo, el rapto secreto, o sea, todo eso siguen siendo falsas doctrinas. Lo que pasa es que ahora en este momento estamos entendiendo como una luz nueva, otra, temas del perspectiva. carácter y eso, y pues entendemos que también son doctrinas que también teníamos mal. Ujú. Esa Nos, parte como conservadora que teníamos nosotros, ¿ya? Sí, nosotros lo llamamos como la forma y el carácter. La forma es como eso, como tal vez la oración en imágenes, sí, no sé, el papel del sacerdote o del papa como mediador. Eso es como la forma y muchas iglesias protestantes han dejado esa forma, ¿sí? Pero el carácter, la idolatría tiene dos partes, la forma y el carácter. Y ese carácter no se ha dejado, ¿sí? Se sigue bebiendo de ese mismo vino de la iglesia romana. Jess, entonces con este estudio podríamos decir no pensamiento conservadorista, sino pensamiento babilónico. Me Sí, parece a mí porque si nosotros vemos, o sea, los que mayormente apoyaron en la esclavitud fueron protestantes y lo que vemos es que, como tú dices, en carácter ellos lo siguieron conservando. Entonces, ahora lo que con este estudio yo veo que es tener un pensamiento babilónico, ni siquiera un pensamiento conservador. sí, sí. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna otra observación o... Ay, Jess, otra cosita, qué pena molestar tanto. ¿Tú me podrías pasar tranquilo. tus diapositivas? Si no es mucho abusar de tu confianza. Sí, claro, claro, yo te las paso. No hay problema, ya las envío al grupo y te las paso a ti también. Muchas gracias. Bueno, bueno, entonces cerramos entonces con una oración. Podemos cerrar con una oración y yo quiero hacer otra pregunta, pero es que no es del tema de Babilonia, Ah, bueno, entonces cerremos. pero para que corte la grabación. Sí, hace rato estaba mirando los numeritos y dije, "Ay, ya la tengo que cortar". Lista, oremos. Em, Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque hoy pudimos estudiar un tema muy bonito e importante, Señor. Tú sabes que estuve lidiando con algunos conceptos de este tema y tú los has clarificado. Gracias porque has permitido que sean compartidos y que podamos todos disfrutar
de las verdades que tú nos regalas, Señor. Te pido que nos ayudes a limpiar nuestro carácter, a poder realizar una verdadera adoración a quien tú eres, Señor. Permítenos conocerte cada día más y poder caminar bajo tu senda, Señor. Gracias, mi Dios, por ir limpiando nuestras mentes y nuestros corazones. Te pedimos que sigas trabajando en nosotros y que nos acompañes ahora en esta semana que inicia. Gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén.